Un taxista recogió a una niña de 5 años al borde de la carretera en plena noche. No pudo explicar por qué estaba sola ni a dónde iba, pero le entregó una nota. Al leerla, el hombre se quedó sin palabras. Walter Goldman creció en un pequeño pueblo del sur de Tennessee. A sus 55 años, sentía que había logrado todo lo que había soñado en la vida. Walter era un esposo devoto, un padre cariñoso y un abuelo excepcional. Pasó casi 30 años de matrimonio feliz con su esposa Miranda. Tuvo sus altibajos, pero juntos superaron cada obstáculo, como una verdadera familia. Miranda trabajaba como enfermera en el hospital del pueblo, mientras que Walter siempre había sido conductor. Primero, manejaba camiones de carga a través del país, pero con el paso de los años, optó por ser taxista. Esto le permitía estar más tiempo con su familia, sobre todo con sus nietos que venían a visitarle casi todos los fines de semana. Su hijo, Spencer, era un gerente exitoso y, a sus 30 años, ya estaba bien establecido y había comprado su propia casa. Muchos compañeros de Walter le envidiaban por la armonía de su familia y a menudo le preguntaban cuál era el secreto. Pero el señor Goldman solía decir que el secreto de la felicidad era amar a su esposa e hijos. Walter era muy respetado en la compañía de taxis, y valoraban su amplia experiencia. Por supuesto, Miranda a menudo le sugería que se retirara y descansara. A lo que Walter respondía con un dejo de nostalgia: no puedo, simplemente no puedo vivir sin carreteras, el ronco sonido del motor y el zumbido de las ruedas sobre el pavimento. Llevo años acostumbrado a esto. Miranda, siempre comprensiva, decía: lo sé, cariño, eres un conductor increíble. A veces siento que tú y tu Chevrolet son uno solo. Siempre cuidaba de él, preparándole bocadillos deliciosos para su ruta y envolviéndolos con esmero en papel aluminio. Y esa noche no fue la excepción. Cuando Walter comenzó su turno, recibió una llamada urgente. Al darse cuenta de que el destino estaba fuera de la ciudad, decidió tomar un atajo por un camino secundario. De repente, bajo las luces de su Chevrolet, vio una silueta, una niña de unos 5 o 6 años, de pie al borde de la carretera. El resplandor hizo que la pequeña cerrara los ojos y los cubriera con sus manos. Con el corazón en un puño, Walter frenó y se bajó apresuradamente. ¿Cómo terminaste aquí, pequeña? ¿Por qué estás sola?, le preguntó, tomando su mano con delicadeza. Con una mirada cargada de tristeza y angustia, la niña solo pudo suspirar y negar con la cabeza. ¿No quieres hablar conmigo o quizás no puedes hablar?, preguntó Walter, considerando la posibilidad. La niña observó detenidamente al taxista y asintió en respuesta. Es raro. ¿Quién dejaría a una pequeña así sola, y en plena noche?, reflexionó el señor Goldman, visiblemente preocupado. Como si hubiera captado sus pensamientos, la niña sacó un bolígrafo y un pedazo de papel doblado del bolsillo de su ropa. Luego, con una mirada llena de esperanza, le entregó la nota a Walter. Él desplegó el papel y leyó rápidamente lo que decía. Para su asombro, el mensaje, lleno de errores gramaticales, señalaba que la niña debía ser llevada al hospital donde su abuela estaba internada. Parecía que la nota había sido escrita por alguien que no sabía leer ni escribir bien, o tal vez por un niño que apenas sabía cómo hacerlo y no entendía de letras mayúsculas. Tras pensar unos momentos, Walter decidió llevar a la niña al lugar señalado. Se compadeció de ella, que había sido dejada en un lugar tan peligroso como una carretera en medio de la noche. Al ayudarla a subir al coche, notó algo raro en su mano izquierda, como si hubiera sido lastimada recientemente. Bueno, la llevaré al hospital ahora y luego veremos qué hacer, pensó el señor Walter, arrancando el carro. Durante el camino al hospital, la pequeña miraba por la ventana, permaneciendo tranquila, aunque a veces se sobresaltaba cuando pasaban por baches. Era evidente que su mano estaba lastimada, y le dolía aún más al intentar moverla. Al llegar al hospital con la niña, Walter se encontró con otro reto: no sabía el nombre de la señora que buscaban. Al darse cuenta de que la niña, que no hablaba, probablemente no podría ayudarle, Walter decidió preguntar en la recepción si alguna mujer que pudiera ser la abuela de la niña había ingresado recientemente. Afortunadamente, la enfermera de turno, conmovida por la situación de la pequeña,
revisó los registros e identificó que solo una mujer, Oprah Patterson, ingresada por un ataque cardíaco, podría ser su abuela. Al escuchar el apellido familiar, la niña asintió con la cabeza, pareciendo aliviada y temporalmente distraída del dolor en su mano. La enfermera, a su vez, dudó por un momento, pero luego pidió a Walter que se apartara un poco para poder hablar sin la presencia de la niña. «Mira, señor Walter, me cuesta decir esto, pero Oprah Patterson falleció hace 3 horas». «¿Y ahora qué hago?», preguntó Walter, intentando mantener la compostura. Después de asimilar la noticia, Walter comprendió que tenía que priorizar el bienestar de la niña antes de tomar cualquier decisión sobre su abuela. Observando rápidamente la mano de la pequeña, la enfermera sugirió que Walter la llevase al departamento de traumatología pediátrica. «Me parece que podría tener una fractura, pero necesitamos una radiografía para estar seguros», explicó la enfermera, pasando su mano por la cabeza de la niña. Como la niña apenas podía sostenerse, Walter la tomó en brazos y la llevó a su coche. Al llegar al área pediátrica, los médicos quedaron asombrados con los resultados de la radiografía. La pequeña tenía un brazo roto y varias costillas lesionadas. Para Walter, era evidente que la niña necesitaba ser hospitalizada para recibir el tratamiento adecuado. Esa noche, Walter regresó a casa muy tarde. Su esposa lo esperaba en la puerta y, preocupada, le preguntó de inmediato: «¿Qué pasó, mi amor? Te veo muy afectado». Walter, con un suspiro, se sentó y relató todo lo que había pasado esa noche. Al escuchar el relato, Miranda, conmovida, no pudo contener las lágrimas, pensando en el trágico destino de la niña que, en un solo día, perdió a su abuela y fue hospitalizada con una fractura. «Tenemos que ayudarla, mi amor». «Mañana mismo iré a verla», dijo Miranda, mirando a Walter con determinación. Parecía como si hubiera leído la mente de su esposo, porque él estaba a punto de hacer la misma sugerencia. A la mañana siguiente, los Goldman fueron al hospital. Al llegar, recibieron una noticia inesperada del médico que atendía a la niña. «Verán, descubrimos que la niña no es muda. Creemos que sufrió un trauma psicológico que afectó su capacidad de hablar. Aunque aún habla poco, la buena noticia es que nos dio su nombre, Hannah», compartió el doctor, mirando con cariño a la pareja. «Es realmente un milagro. ¿Podemos verla ahora?» «Trajimos algunos regalitos y juguetes», preguntó Miranda con dulzura. «Ustedes han sido tan amables que pueden visitar a Hannah en este mismo momento», respondió el pediatra con una sonrisa cálida. Al reconocer al taxista, la niña exclamó con entusiasmo: «Mira, es el señor del taxi. ¡Qué alegría verte!». Los ojos de Walter y Miranda se llenaron de lágrimas. Escuchar la voz de Hannah fue tan conmovedor que ambos sintieron una inmensa alegría. Hannah mostró mucho agradecimiento con la visita de la pareja, pero su felicidad se multiplicó al ver las muñecas que Miranda, astutamente, había comprado esa misma mañana en una tienda de juguetes. Desde aquel entonces, los Goldman se aseguraban de visitar a Hannah todos los días, a veces hasta más de una vez. La felicidad que sentían al ver la alegría en los ojos de la pequeña, que brillaban cada vez que entraban a la habitación, era indescriptible. Walter, por su parte, intentaba dar sentido a toda la historia detrás de los acontecimientos que envolvían a la niña y su abuela. Se acercó a la policía y compartió todo lo que sabía sobre la noche en que encontró a Hannah al borde del camino, colaborando en la investigación. Se descubrió que la abuela de Hannah, Oprah Patterson, era quien principalmente se encargaba de cuidar a la niña. Los padres de Hannah estaban atrapados en el vicio del juego. Sin trabajos estables, desaparecían por días, perdiéndose más en las máquinas tragamonedas que en cuidar de su propia hija. Como resultado, todo el dinero de la familia se iba en alcohol y en pagar deudas que no paraban de crecer. A pesar de sus problemas de salud, Oprah Patterson brindaba todo su amor y dedicación a su nieta hasta sus últimos momentos. La anciana lamentaba profundamente haber criado a una hija tan desagradecida, que parecía preocuparse únicamente por sus adicciones. Como los padres de Hannah no tenían un hogar estable, a menudo se alojaban en casa de la señora Patterson, que ya tenía bastantes problemas con los que lidiar. Brenda Patterson, por su parte, parecía no darle la menor importancia al destino de su hija de 5 años, que vivía en condiciones precarias con su abuela enferma.
Esta situación insostenible alcanzó un punto de quiebre cuando Pra Patterson sufrió un infarto. Sintiendo un dolor agudo en el pecho, con gran esfuerzo, llamó a una ambulancia y, poco después, perdió el conocimiento. La pequeña Hannah, sentada al lado de su abuela inmóvil, no paraba de llorar. Mientras, la hija de la señora Patterson estaba en la habitación de al lado, pero no se dignó a salir ni siquiera cuando llegaron los paramédicos. Cuando llevaron a su abuela al hospital, Hannah se dio cuenta de que no podía quedarse en esa casa con su madre alcohólica y sus amistades, teniendo en cuenta que su padre ya llevaba 2 años en prisión. Hannah salió de la casa al atardecer, mientras su madre, borracha, dormía en el sofá. La niña caminaba lentamente por la calle, sin rumbo fijo. Con pocas personas a esa hora, no había nadie que pudiera ayudarla. Eventualmente, se encontró con un edificio antiguo. Sus paredes desgastadas y ventanas rotas señalaban que había estado abandonado durante mucho tiempo. Sin embargo, una luz proveniente del sótano del edificio llamó la atención de la pequeña. Hannah se acercó y, al trastabillar con escalones rotos, tropezó. Por fortuna, no resultó gravemente herida porque el hombre que vivía en el sótano la sujetó justo a tiempo. Al ver su ropa, Hannah se dio cuenta de que era un indigente. Sin embargo, a pesar de su aspecto, el hombre fue amable, ofreciéndole un sándwich y té. Cuando se percató de que la mano de Hannah estaba lastimada debido al tropiezo, se emocionó y soltó unas lágrimas silenciosamente. Una vez que la niña se sintió más cálida, el indigente redactó la misma nota que Walter Goldman hallaría al encontrarla. Es difícil saber cómo este hombre intuyó las necesidades de Hannah, quizás las personas en situaciones difíciles se entiendan sin necesidad de palabras, o tal vez la niña logró comunicar su situación con gestos. Como fuera, con la nota en sus manos, Hannah se lanzó en busca de su abuela, sin titubear. Al escuchar la historia de la niña que había rescatado, el taxista Walter Goldman no pudo contener las lágrimas. Le resultaba inconcebible cómo la madre de Hannah podía ser tan desalmada con su propia hija. Al compartir todo con su esposa, Walter la miró buscando una respuesta. Sé lo que estás pensando, amor. Yo también lo he estado considerando. A fin de cuentas, todavía somos jóvenes. ¿Estás pensando en adoptar a Hannah, verdad?, preguntó Miranda, secándose una lágrima. Walter, viendo una vez más cuánto lo entendía su esposa, la abrazó y besó tiernamente. Y así fue como los Goldman decidieron seguir su corazón y obtuvieron la aprobación de los servicios sociales para adoptar a Hannah. Algunos meses después, ella ya jugaba felices con los nietos de Walter, quienes la recibieron con los brazos abiertos. Sin duda, fue un reto para Miranda y Walter definir su relación con Hannah. ¿Eran padres o abuelos? Lo que sí sabían con certeza es que amarían a Hannah por el resto de sus días. Después de todo, para los Goldman, una familia feliz es aquella que resuena con las risas jubilosas de los niños.